Hola mis hermanos, bueno, en este video quiero compartirles 7 tips sobre nuestra vida de oración. Y en realidad, más que tips, son como consejos de experiencia, son como regalos, ¿no? Para mí. Tómenlo como regalos que yo tuve del Señor y que ahora se los comparto para que puedan vivir en su vida de oración y puedan hacer su oración más rica, ¿no? Muchas veces que no sabemos cómo rezar, y bueno, para eso necesitamos de la guía del Espíritu Santo, ¿no? El primer tip va a parecer medio tonto, medio obvio, pero a mí me cambió mucho mi forma de pensar la oración. El primero es rezar con la conciencia de Jesús resucitado. Todos sabemos que Jesús resucitó, es la base de nuestra fe, ¿no? Pero no sé, hay veces que nos olvidamos o no lo tenemos en cuenta y pensamos a Dios como algo muy lejano o hasta muy abstracto incluso, y no tan concreto, no tan específico, a modo de la persona de Jesús, ¿no? Con su cuerpo, con su alma, con su divinidad. Y para eso es muy bueno recordar que Jesús resucitó y que le hablamos a ese que resucitó, al resucitado, al que estuvo en Galilea, al que estuvo con los apóstoles, al que resucitó a Lázaro, al que hizo todos los milagros, al que enseñó y dijo todo lo que dice el Evangelio. Recordar que Jesús es real y no es algo de fantasía, ¿no? Es una persona resucitada que estuvo en la tierra y tuvo toda la historia que ya sabemos, ¿no? Toda la redención y murió por nosotros. Recordar eso, recordar que cuando rezamos le estamos hablando a ese que estuvo en Galilea, al que llamamos maestro y al que murió por nosotros. Y así como nosotros hablamos con alguien, y tenemos la conciencia de que está ahí escuchándonos, de la misma manera Jesús, el de Galilea, nos está escuchando en la oración, tener esa conciencia, ¿no? El segundo tip tiene que ver con el primero, que es que nuestras oraciones sean oraciones eucarísticas. Tiene que ver con el primero porque, como dije, la oración es hablarle a ese Jesús resucitado. ¿Y dónde está hoy ese Jesús resucitado? En la Eucaristía. Entonces, qué mejor manera de tenerlo presente que recordando su presencia real en la Eucaristía. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente traemos en nuestra oración el sagrario, o traemos la presencia de la Eucaristía expuesta, o de la forma que quieran, pero que tengan presente a la Eucaristía en sus oraciones y que la traigan presente. Yo digo que es como una adoración a distancia, ¿no? Entonces estamos adorando a Jesús en la Eucaristía por fe, y aunque no estemos en el sagrario, no importa, lo tenemos presente en nuestra oración, donde sea que estemos. El tercer tip es no pedir solamente, sino que lo importante sea estar con Dios, que es nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Padre y nuestro Maestro. Pedir está muy bien y hay que pedir. Jesús dice que tenemos que pedir, ¿no? Y pedir bien. Pero si nosotros nos reducimos solo a pedir, hacemos de una oración muy pedigüeña, digamos, y nos estamos perdiendo de toda una relación con Dios, de amor mucho más intensa, mucho más rica. Dijimos que es el encuentro con Jesús resucitado, ¿no? Entonces, nosotros en la oración, lo central no sea ir a pedir, sino que sea ir a encontrarnos con Él, ¿no? Además, recordemos que Dios no es un genio de una lámpara que cumple nuestros deseos, sino que nosotros en ese encuentro, en esa relación, nosotros le entregamos el corazón, y en esa entrega de amor en que estamos con Dios, ahí ya están nuestras peticiones, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros miedos, todo lo que somos y tenemos, se lo entregamos en la oración. Y entonces así es que nosotros pedimos bien, ¿no? Y siempre entregados a su voluntad, a hacer lo que Él tiene planeado para nuestras vidas, ¿no? El cuarto tip es
Cuando vamos a la oración no vamos para sentir paz, sino que vamos al encuentro cara a cara con Dios. Esto tiene que ver con el tipo anterior, ¿no? Esto de ir a la oración para sentir paz puede ser engañosa, porque obviamente la paz viene de Dios, pero el por qué nosotros vamos a la oración, repito, no tiene que ser por ir a sentirnos bien, ir a sentir paz, sino que es ir al encuentro, cara a cara. ¿Qué significa eso? Significa que Dios nos ve y nosotros vemos a Dios, y Dios nos dice nuestra verdad. Y entonces, en ese descubrimiento de nuestros pecados, de nuestra verdad, de lo que Dios nos pide, lo que Dios nos dice, es que nosotros vamos a tener por consecuencia paz. Pero no es la paz por la paz en sí misma. Esto, bueno, es lo que hacen, por ejemplo, los budistas. Ellos buscan la paz interior. Pero como no tienen un Dios personal, ellos solamente buscan ese sentir paz, ¿no? Pero nosotros no. Nosotros vamos a la oración no para sentir paz, porque no es importante, no es lo importante que nosotros nos sintamos con paz, nos sintamos bien, sintamos bonito, sino que lo importante es encontrarnos con Dios y que Él nos diga nuestra verdad de nuestro corazón y nos transforme, ¿no? Por eso nosotros, por ejemplo, en la oración podemos llorar profundamente. ¿Por qué? Porque no es una paz de está todo bien y no pasa nada, sino que es una paz de sentirse amado y de saber descubrir las miserias que tenemos y cómo Dios nos abraza en esas miserias, ¿no? Y nos conduce, nos encamina a la perfección. Entonces, cara a cara con Dios, eso es lo más importante. El quinto tip es, tenemos que tener la vida de oración de diferentes maneras, que son, yo las resumí en estas 4. La oración personal, la oración comunitaria, la oración contemplativa y la oración laboriosa. La oración personal es muy importante. Recordemos que Jesús se retiraba a orar solo, tenía su oración personal. Y ahí en esa oración personal es donde tenemos que sobre todo tener el encuentro cara a cara, ¿no? Pero también es muy importante la oración comunitaria, porque Jesús dijo que donde 2 o más estén reunidos en su nombre, oración comunitaria, Él iba a estar presente en medio de ellos. Esta oración comunitaria es, por ejemplo, la misa, es, por ejemplo, un rosario, es cualquier forma de oración que podamos hacer en común con nuestros hermanos. La oración contemplativa es la oración, se podría decir, con más gozo, se podría decir, porque nosotros estamos admirando la belleza de Dios, ¿no? Este sentido de la contemplación se da mucho cuando leemos el Evangelio. Hay que leer el Evangelio en este sentido de contemplación. Y la contemplación es meternos dentro del Evangelio, en este caso, ¿no? Meternos dentro de la historia de Dios, de las enseñanzas de Dios. La oración de contemplación es, por ejemplo, ver a Dios en la naturaleza, ver a Dios en los más pequeños, es contemplar, admirarse de Dios. También la oración de contemplación es cuando adoramos a Jesús en la Eucaristía, lo estamos contemplando, admirando, adorando en la Eucaristía. Entonces esa sería la oración de contemplación. Y la oración laboriosa es, por ejemplo, cuando hacemos algún labor, algún trabajo, sea lo que sea. Puede ser algo simple y cotidiano como barrer o lavar los platos, o hacer nuestros estudios o nuestro trabajo laboral. Si nosotros hacemos todo eso en un tono de ofrecimiento, de mortificación, entonces estamos haciendo oración y estamos entregando eso para la gloria de Dios. Y ahí entonces es que hacemos presente a Dios y se hace todo mucho más fecundo, ¿no? El sexto tip es, tenemos que tener la presencia de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, todo el tiempo, que no pase ni un momento fuera de su compañía.
¿Por qué no tiene que pasar ni un momento fuera de su compañía? Porque si nosotros vivimos constantemente en la presencia de Dios, entonces no va a haber oportunidad de, o va a haber menos oportunidades de que nosotros caigamos en la tentación. Es un momento en el que nosotros no tengamos presente a Dios, es un momento propicio para que el demonio nos tiente, ¿no? nos quiera llevar al pecado. Entonces dice la palabra que nosotros vivimos, nos movemos y existimos en Dios, en la presencia de Dios. No existe nada fuera de Él. Entonces vivir con la conciencia de eso, ¿no? Y para eso la Trinidad creo que nos puede ayudar mucho el sentido de la Trinidad, ¿no? Querer meternos dentro de ese misterio, vivir en el misterio, habitar, existir dentro de ese misterio de Trinidad, de todas las cosas, que nuestros pensamientos, nuestros movimientos, nuestras acciones, todo esté dentro de esa comunidad de amor, de ese Dios, amor, que es la Santísima Trinidad, ¿no? Y el séptimo tip es que nuestra oración sea con tiempo de calidad. Esto es muy importante. Tenemos que tener tiempo de oración de calidad con Dios. Ya sean 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, no importa. Que no pase ni un día que no hayamos estado al menos 5 minutos en oración pura de calidad con Él. ¿Cómo es eso? Es decir, en este tiempo, de este momento hasta este momento, va a ser solamente para Dios, para yo relacionarme con Dios. Entonces ahí toda nuestra mente, toda nuestra voluntad, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser está direccionado a Dios y no hay ninguna otra distracción, ¿no? Y eso es un tiempo de calidad, es abrirse por completo la escucha, entregarle por completo el corazón. Esto puede ser muy fácil de implementar en la oración personal o en la oración comunitaria, que se podría decir que son como las más importantes, ¿no? Y realmente si nosotros hacemos eso, vamos a empezar a gozarnos de la oración y de a poco va a ser cada vez menos pesada, ¿no? Y más gozosa, y cada vez vamos a necesitar más de encontrarnos con Dios en ese momento de calidad, ¿no? Así que bueno, les comparto estos 7 tips, estos 7 regalos de Dios que pude aprender en mi camino a través de la iglesia, de muchas personas. Y los invito a que los puedan vivir a todos, y les aseguro que les va a cambiar por completo su vida de oración. Empiecen por uno, por lo menos. Empiecen experimentando uno. Recuerden que la fe se vive. Entonces, propónganse vivir uno de estos tips y experimentenlo. Traten de hacerlos carne, hacerlos vida, y después vayan a otro, y así van a ir creciendo, experimentando, vivenciando la fe, y les aseguro que va a cambiar su vida de oración. Que Dios los bendiga.